Bueno, muy buenas tardes. Me llamo Héctor Magaña Fernández, soy meteorólogo. Bueno, me pasaron este diseño que hicieron de formación y de desarrollo de huracanes y le pido disculpas a quien lo hizo, pero hizo un poquito una modificación para poderlo dar. Pues mi disculpas, muy bien lo hizo y vamos a ver cómo nos sale, a ver si es como la persona lo quería. Bueno, vuelvo a repetir, es la formación y desarrollo de los huracanes, que vamos a ver. Tenemos aquí este diseño que está muy bonito, es el huracán Patricia, fue un huracán bastante fuerte, hay que recordar que llegó hasta categoría 5, decían que era un super huracán, vemos ahí su ojo, y ante esta imagen que estamos observando, vemos lo imponente que es un fenómeno de estos. Disculpe, don Héctor. Perdón, don Héctor, no observo ninguna imagen, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Ahí lo observa? No, lo estamos viendo a usted de la cuello para abajo. ¿No? Que lo están viendo A ver, vamos a ver. esperen. Déjenme abrir eso. Salimos, a ver acá. Y aquí está. Ahí está, ahí ya lo están viendo. Okay. ¿Ya lo ven? ¿Lo pueden observar? Sí. Sí, correcto. Okay. Sí. ¿Eso lo puedo hacer en una sola pantalla? Sí. Si puedes subir la cámara, don Héctor, para identificarte, se lo voy a agradecer. A ver, ¿ahora sí lo ven bien todo? Muchas gracias. Ahí está bien. ¿Ya está correcto? Ok. Bueno, esto se quita. Bueno, estamos observando, como yo decía, el huracán Patricia y observamos qué tan poderoso y sobre todo lo grande que son. Esta es una imagen muy bonita, del 23 de octubre del 2015. Bueno, ese es con lo que nosotros vamos a empezar este curso. Aquí dice que el contenido de la presentación es su objetivo, la definición, el nombre de los huracanes, que bueno, eso puede ser opcional, ya que se podría en un momento dado omitir esta línea que se No. A ver, ahí, con ese modelo. Ahí está. Ahí le ponemos. Bueno, y seguimos diciendo que el nombre de los primeros ciclones de 2019 pues no interesa demasiado. Siempre hay que saber cómo se llaman y por qué. Voy a explicar cómo son sus nombres y por qué se los dieron. ¿Cómo se forma un huracán? La evolución de un ciclón tropical, la clasificación de los huracanes y la consecuencia de un huracán y cómo se disipa. De hecho, incluyendo los anécdotas huracanes, de hecho esto es lo que en realidad viene con lo que nos está dando el diseñador. El huracán, como dice, es un ciclón tropical. Hay que comprender que la palabra ciclón es para cualquier baja presión que exista. Puede haber una baja presión que no tenga vientos muy fuertes, que tenga vientos flojos, y sin embargo yo le puedo dar el nombre de ciclón. Pero cuando le antepongo el tropical, cuando ya digo que es un ciclón tropical, estoy hablando ya de vientos demasiado fuertes y violentos que vienen acompañados con esas lluvias intensas. Hay que recordar que en esta área, en esta región, tenemos el nombre de huracán, que es el nombre de Dios de los vientos de allá de los mayas en aquellos tiempos, y por eso se le ha llamado huracán aquí. Sin embargo, es el sinónimo de ciclón tropical.
Entonces, cuando decimos ciclón tropical es porque ya estamos hablando de vientos muy fuertes. En realidad nos muestra aquí una simbología, ¿verdad?, de cómo lo representamos. Vemos ahí un círculo, que es cuando empieza una depresión tropical y cuando tiene menores de 30 nudos, la velocidad del viento. Voy a ir más adelante a explicar cómo se forma, o menores de 63 kilómetros por hora. Después pasa a otro estadio, que es donde tenemos la tormenta tropical, y que en la tormenta tropical ya aumenta la velocidad del viento de 34 a 63 nudos, y en kilómetros de 63 a 117 kilómetros por hora. Y después de ahí ya se integra lo que es la categoría de huracán, y es cuando nosotros tenemos ya esos más de 64 nudos en adelante, y ya le vamos dando un número, categoría 1, se empiezan a ver las categorías, categoría 1, categoría 2, categoría 3, y cada uno va a ir implicando cada vez un mayor desastre en donde ellos van arribando. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, esas categorías que están ustedes viendo se corresponde a la escala de Saffir-Simpson, en la cual cada categoría va a aumentar de velocidad, pero cada categoría, cada vez que vamos aumentando el número, lo vamos a ir viendo con los daños mucho más grandes. Cuando decimos que es una categoría 5, en ese instante, pues los daños son bastante severos, las construcciones se caen, son vientos muy violentos, y bueno, ya iremos viendo cómo se va a ir desarrollando estos huracanes. Bueno, ¿qué es lo que debemos de saber? Pues el ciclón tropical es su nombre científico, es ciclón tropical o huracán, como lo llamamos en algunas ocasiones. Estos fenómenos, vamos a ver si pasamos un poquito más adelante, porque aquí tengo una imagen donde me indican cómo se forman, el aire cálido y húmedo, pero vamos viendo primero de dónde deben de ir saliendo estos fenómenos. A mí me gusta mucho presentar el desarrollo de, más bien la circulación general de los vientos, porque una vez presentando la circulación general de los vientos, a mí me va a facilitar mucho el comprender cómo se forman y cómo se mueven. Si ustedes observan, aquí tenemos en el primer plano la circulación. Los que estudiaron la vez pasada, estoy hablando algo de ella. En esta situación estamos observando nosotros aquí los vientos alisios, que son estos, del norte, y los vientos alisios del sur. Los vientos alisios del norte y del sur son más bien se forman en las altas semipermanentes que se encuentran a 30 grados de latitud en cada hemisferio. Si ven aquí al lado derecho, estamos con los del norte. Aquí está el alta semipermanente del norte y la alta semipermanente del sur. En el sur los vientos en alta son los vientos en sentido contrario de las manecillas del reloj, mientras que aquí en el norte los vientos son en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, estos dos vientos, prácticamente casi llegando al Ecuador, los dos se llegan a chocar, o mejor dicho, a converger, y cuando empiezan a converger, a mí me empiezan a dar nubosidad, porque el viento a la hora que está convertiendo ahí, empieza a tratar de salir por algún lado, y generalmente con lo cálido que es en esa región, empieza a subir el viento, y bueno, se me empieza a formar toda la nubosidad. Estos vientos van a ser en algunas ocasiones los culpables de que se no pueda formar algún huracán. Tenemos aquí que estos vientos alisios, ya una vez que nosotros lo localizamos, que corresponde a la primera celda, que es la celda de Hadley,
que le hemos estado observando. Y bueno, con el calentamiento que tiene el océano en nuestra parte, nos van a formar los huracanes. ¿Cómo se forman en realidad? Bueno, nosotros vemos muchas ocasiones que vienen las ondas tropicales. Hay diferentes tipos de formación tropicales. Todos le hemos escuchado acerca de ellos. Bueno, los ciclones tropicales, su formación es básicamente el calentamiento y la humedad que recibe en lo que es en los trópicos. De ahí es donde se van a formar los ciclones tropicales, que ahorita lo voy a explicar. Sin embargo, los ciclones extratropicales crecen y nacen en otra forma diferente. Ellos es una situación baroclínica, o sea que las diferencias de presión, de temperatura, son contrastantes para que a mí me puedan dar una evolución en el aire y en el viento. Y bueno, a partir del frente frío y de esta condición que acabo de decir, baroclínica, bueno, se me va a formar a mí un ciclón extratropical. Los dos se forman de diferente situación. Bueno, vamos con el ciclón tropical. Hay que saber que las ondas tropicales van viajando de este a oeste, siempre van moviéndose de este a oeste. Nacen precisamente en África. En África hay que recordar que hay dos situaciones de diferencia térmica. Tenemos hacia el norte de África lo que corresponde al Sahara, y hacia el sur tenemos una selva. Esta diferencia me va a provocar a veces alguna perturbación, la cual va a ir caminando y va moviéndose hacia el Atlántico. Esa perturbación a veces sale por Cabo Verde, ahí de aquel lado, y sale en una forma como de onda. Esta onda se le va a llamar onda tropical. Si la onda tropical es muy profunda, probablemente en la parte de arriba se pueda, en algunas ocasiones, cuando es muy pronunciado el ondulamiento de esta parte superior, se degolla y a veces se forma una baja presión. Y esa baja presión va a aumentar la nubosidad. Aquí vemos cómo se está deformando y aquí vemos cómo se corta. Cuando empieza a haber determinada temperatura en el mar, como 26.6 grados o 27 grados de temperatura, que es la situación óptima para empezar a que la humedad y el calor empiece a moverse de un medio líquido hacia el gaseoso. Esa es la interacción que tenemos entre el océano y la atmósfera. Y entonces en ese instante empieza a haber el intercambio de energía. Hay que recordar que estos fenómenos son los que vienen a regular muchas veces la temperatura de la Tierra. Donde se acumula bastante temperatura, nacen ellos y la transportan hacia otros sitios, hacia otros lugares. Si no pasaran estos fenómenos, estaríamos o con mucho frío o con mucho calor. Entonces, ellos son los que se encargan de que sea bastante agradable. ¿Cómo? Mandando la temperatura muy cálida, que es en el Ecuador, hacia los polos, y normalizando así nuestra atmósfera. Cuando van creciendo poco a poco estos fenómenos, ya que yo tengo una baja presión, que de hecho en este momento en el Pacífico, si han ustedes observado el reporte meteorológico, en este instante tenemos una baja presión que nació en Chiapas y ha caminado paralelo a las costas mexicanas. En este instante todavía la encontramos frente a las costas de Occidente. Bueno, esa baja presión también se le puede llamar perturbación tropical. ¿Por qué perturbación tropical? Hay que recordar que nacen casi en la periferia de lo que es las altas presiones, y las altas presiones hay mucha estabilidad. En esta estabilidad que tenemos aquí, tenemos nosotros una alta presión y su periferia es donde se van moviendo.
De hecho, aquí son donde están chocando, vuelvo a repetir, o convergiendo los vientos alisios, tanto de la alta de abajo del sur como la del norte. Y bueno, van a irse moviendo poco a poco hacia el oeste y en esa agua, en esa atmósfera tan estable que hay aquí, empiezan a hacer esta perturbación. Por eso se llama perturbación, porque viene a perturbar parte de lo que es esta atmósfera estable. Una vez que ya tenemos una perturbación tropical, ya sabemos que empieza a haber una serie bastante grande de tormentas cumulonimbus que se están formando constantemente, y entonces va a tratar de rotar el viento. ¿Por qué rota el viento? Bueno, el viento rota porque hay rotación en la Tierra, y la rotación de la Tierra hay que recordar nosotros que existe la ley de la fuerza de Coriolis, que nos las desvía tanto a la derecha, si vas del polo norte hacia el sur, como del sur hacia el norte, hacia la izquierda. Eso ahorita, si gustan, más adelante lo comentaremos. Bueno, una vez que ya se ha empezado a girar los vientos debido a la rotación de la Tierra, entonces en ese instante empezamos a ver ya algo un poquito más que empieza a organizarse un poquito más esa mancha o ese núcleo o esa inestabilidad que estamos observando. Entonces, en ese instante que empieza a haber ya una circulación, se le va a llamar depresión tropical. Esta depresión tropical va a seguir evolucionando, va a seguir trayendo más humedad, y bueno, va a llegar el momento en que sus vientos ya van a estar mucho más organizados y sus tormentas ya van a empezar a rotar alrededor de un núcleo, y en ese instante es cuando nosotros le vamos a llamar ya tormenta tropical. Cuando pasa ya a tormenta tropical, en ese instante, bueno, pues le vamos a dar un nombre, vamos a practicar ahí por qué se le da nombre. Y si esto sigue evolucionando y sigue teniendo una circulación bastante fuerte por los vientos, y ya empieza a haber una serie de tormentas y se empieza a ver algún ojo en la parte del centro, entonces ya empezamos a ver que es un huracán. Claro, dependiendo que pase de los 64 nudos, entonces ya veremos nacer el huracán, que seguirá con el nombre de la tormenta tropical de donde nació. No sé si quieran hacer alguna pregunta. ¿Ninguna? Ok. Bueno, pues ya una vez que se formó el huracán, lo vamos a estar viendo cómo va a irse moviendo. Ahora, su movimiento, ¿cómo va a ser? Todo lo que encontremos nosotros, fíjense lo que les voy a decir, todo lo que encontremos en el Ecuador se va a mover del este al oeste. Todos estos son precisamente por eso, cuando tenemos una onda tropical y la venimos siguiendo, muchas veces viene a 5 nudos, 6 nudos, y podemos calcular nosotros su posición constantemente, porque bueno, viene en una parte que está completamente plana, y podemos hacer un seguimiento. Y el seguimiento siempre lo vamos a hacer hacia el oeste. Por lo tanto, nosotros podemos ver cuando sale una onda tropical en la parte de África, sabemos que nos va a llegar aquí a México, siempre y cuando las altas presiones no interfieran o entren demasiado en esta región. Ustedes muchas veces han visto que dicen, viene una onda tropical y empieza a afectar el sur o el sureste del país, y de repente se desaparece. ¿Por qué? Porque aquí entra a veces una cuña, una alta presión, que hace que esta onda tropical baje demasiado y ya no nos afecta. Hay que recordar que trae mucha lluvia, por eso se forman a partir de ahí los huracanes, mucha lluvia en la parte derecha. Si ustedes ponen un eje en esta onda tropical, vamos a ver que la parte derecha es donde nosotros vamos a traer
la precipitación fuerte. Del otro lado, no, porque aquí hay una alta presión en la cual me va a traer cielos nublados. Pero ya una vez que esto ha evolucionado hacia una depresión, ya estaremos viendo aquí una inestabilidad bastante grande. Aquí a veces nos ponen en su movimiento que hace hacia el oeste, cuando ya empieza a haber un giro, entonces empieza a recurvar hacia la izquierda, como estamos viendo aquí. Hay que recordar que si todos nos acordamos de lo que son los la fuerza de Coriolis, dice que cuando una persona está en la parte del polo norte y trata de caminar derecho hasta el Ecuador, esa persona se va a ir desviando cada vez más hacia la derecha. Es por ese motivo por lo cual nosotros vemos los alisios, los vientos alisios, porque vienen recorriendo de aquí arriba de los 30 grados, vienen bajando, y a la hora de bajar, el mismo rotamiento de la Tierra me lo está desviando hacia la derecha. Aquí lo estamos viendo. Esa rotación de la Tierra me está haciendo que la fuerza de Coriolis me desvíe este viento hacia la derecha. Obviamente que si mi huracán va hacia arriba, observen los contralicios que están aquí. Estos van del Ecuador o hacia la parte sur hacia el norte, y su recordamiento es diferente. Si una partícula va a subir hacia el polo, va a tener el recordamiento hacia la izquierda. Si una partícula del norte va a bajar hacia el Ecuador, va a tener el recordamiento hacia la derecha. Por lo tanto, ese movimiento también lo va a ir siguiendo el huracán, porque al final son partículas que van a ir subiendo hacia la parte norte, y al subir va a tener que hacer ese recurvamiento que se le va hacia la izquierda. Ahora, también tiene que ir buscando una parte donde él pueda caminar, porque recuerden que en muchas ocasiones aquí tenemos la alta presión, y la alta presión es una barrera. No pueden entrar ahí las bajas presiones. Tienen que ir bordeándola hasta encontrar una línea de baja presión, o una vaguada, o como estamos viendo aquí, un frente frío donde se le viene a integrar en la parte al final de un frente, y lo timonea y lo jala. Por eso muchas veces cuando viene un frente frío moviéndose del continente y está por llegar un huracán, a la hora de que sale el frente frío lo jala y lo mueve más hacia el océano. No sé si me explico. ¿Alguna pregunta? No. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Okay. Todo bien. Muy bien, entonces aquí vemos que muchas veces ya casi para terminar la época de los huracanes, generalmente se vamos viendo hacia dónde se va a mover. Sin embargo, si no existiera este frente frío y hubiera una baja presión, entonces iría sobre la baja presión para ir buscando el caminito. Nunca va a entrar a una alta presión. ¿Alguien habló? Disculpe, don Héctor, Harald Molina. Okay. Bueno, ahora, aquí dentro de este tema es bastante vamos a ver ¿Mandé? ¿Alguien habló? Bueno, dentro de esta situación podemos hablar acerca de los nombres. ¿Por qué se les da nombre? Bueno, antiguamente en la Segunda Guerra Mundial se le daba el nombre de... Sí, a ver, no escucho. ¿Alguien hace una pregunta? Tengo entendido que... ¿Nadie? Bueno, ¿Me escuchan? Sí, yo sí lo escucho. Yo sí, pero Rosendo... No escucho el comentario. Que Rosendo levantó la mano, don Héctor. A ver. ¿Repite? Sí. Rosendo. Una mano. Sí, a ver. ¿Qué dice? Sí, no, pero no. Espérame.
ver. A ver, los participantes. Sí, está Rosendo. Aquí Pero está Rosendo. pero no tiene la voz. No. A ver, ¿qué es lo que solicita Rosendo? ¿Alguien puede copiar lo que es lo que solicita Rosendo? No, estaba entrecortado. Porque no. No. Entonces, bueno, pues continuamos, disculpen. Ajá. Aquí está en este. Sí. No me acuerdo. En este. Ahí estamos. Bueno, si hay alguna pregunta al final y si no, pues directamente podemos tratarlo. Si me escuchas, Rosendo, yo al rato, tú estás aquí en mi estación y con mucho gusto te quito la duda o te la amplío. Ya será la variedad de las dos cosas. Bueno, entonces estábamos hablando que el nombre de los huracanes se daba en la Segunda Guerra Mundial como el nombre de un santo. Y veían el calendario y en ese instante decían, por San Antonio le tocó este día, y ese nombre era el que le daban a los huracanes. Pero no nos servía porque en muchas ocasiones teníamos problemas con el mismo otra vez nombre de santo cuando habían huracanes que eran muy, muy fuertes. Entonces no los podíamos identificar. Entonces, allá por el año del 53, 1953, se juntaron los meteorólogos y determinaron darle nombre de mujer. Esta es una anécdota que es muy coloquial a veces entre los meteorólogos. No puedo corroborarla, pero una vez le hicieron una pregunta, ¿por qué nombre de mujer? Y un meteorólogo dijo por ahí, porque todo lo que construye el hombre, la mujer lo destruye. Eso era lo que decían antes, ¿verdad? Pero bueno, llegó después el movimiento del feminismo y bueno, ellas lograron que en un momento dado se diera el nombre de un hombre alternado con el de una mujer. Y esa realmente es la historia de cómo tenemos ahora los nombres de los huracanes. Que en realidad cuando hay un huracán muy fuerte y muy destructivo, se quita de la lista ese nombre y ya no se vuelve a poner. Bueno, seguimos aquí dentro de esta imagen. Los huracanes cada vez que se van desarrollando poco a poco, que van aumentando en su formación, dependen mucho del calor latente. ¿Qué quiero decir con eso? Todos nos acordamos mucho que cuando nos decían, cuando estábamos estudiando un poco de meteorología, que para poder elevar un gramo de agua, pues le teníamos que dar calor al agua. Entonces, muchas veces cuando le dábamos calor al agua y lo hacíamos cambiar del estado líquido al estado gaseoso, esa partícula o esa molécula de vapor, a la hora de separarse del líquido, se llevaba un aporte de energía, y era la energía que le estábamos dando para calentarla. Precisamente por eso en muchas ocasiones, por más que cuando estamos sirviendo el líquido de agua, a veces no sobrepasa los 100 grados centígrados, que es en el momento que se le llama el punto de ebullición, y en ese instante empiezan a despegarse las moléculas de vapor de agua. Por lo tanto, por más calor que yo le dé, no va a aumentar la temperatura, porque cada vez que sale una molécula, se va a llevar toda esa energía para convertida en vapor de agua. Una vez que estas moléculas de vapor de agua van subiendo en la atmósfera, obviamente que empezamos a entrar a un más frío. Teníamos un sistema muy caliente, ahora vamos a un sistema más frío. Al entrar a un sistema más frío, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a dar la inversa. Si para hacerlo vapor yo tuve que darle energía o calor, ahora para que regrese a su forma de líquido o condensación, bueno, lo vamos a tener que extraer ese calor. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues va a tener la temperatura un poco ya más fría y entonces me va a cambiar su estado de vapor a líquido. Y en ese instante ya tenemos una condensación, pero al hacer el cambio, eso es la parte del huracán, está formando la nube,
y a la hora que se ve ya la gotita, en ese instante que hay el cambio a la condensación, el aporte de energía que se llevó lo vuelve a regresar a la atmósfera porque ya se está enfriando. Y ese aporte de calor a la atmósfera se llama calor latente. Y ese calor latente va a volver a calentar toda esa parte de la atmósfera y la va a volver a hacer inestable, provocando de nuevo que aparezcan otras gotitas de agua y provocando que sigan creciendo más y más los cumulonimbus, provocándonos con toda esa humedad que esté entrando también del océano. Hay que recordar que el viento que está girando más el océano está procurando demasiada humedad y va siguiendo subiendo más esas nubes hasta que ya se forman núcleos bastante grandes y bueno, a veces tenemos ya la rotación, todavía tenemos el huracán, todo ese proceso. Hay que recordar que los huracanes están compuestos por muchos cumulonimbus. ¿Cuál es la parte más difícil del huracán? La más complicada, la más peligrosa. Bueno, obviamente todos sabemos que es la parte derecha. ¿Por qué la parte derecha? Porque es donde los vientos se están concentrando mucho más fuerte. Si ustedes recuerdan, ¿cómo puedo localizar yo la parte derecha? Pues simplemente viendo hacia dónde está el movimiento del huracán y ahí yo puedo determinar inmediatamente cuál es la parte derecha y cuál es la izquierda y cuál es la que me va a golpear más fuerte. De hecho, el anillo que tiene cerca del ojo es donde estará más concentrada la lluvia y los vientos bastante fuertes. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, todo va bien. Ninguna, ok. Bueno, podemos nosotros seguir una presentación de un mapa. Estamos observando ahí las ondas tropicales, ustedes las ven, este de color marrón. Tenemos la zona intertropical de convergencia. Es muy importante porque hay que recordar que en la zona intertropical de convergencia, aquí exactamente es donde están convergiendo los vientos alisios. Esta onda tropical que estamos observando son dos, debieron haber venido desde el Atlántico, desde allá, desde África, para podernos alcanzar aquí a este país. Bueno, aquí la lluvia acabamos de determinar que la tenemos en el lado derecho. Sin embargo, aquí ya tenemos nosotros un huracán. Observen qué tan las isobaras, qué tan juntas las estamos observando y las tenemos. Las isobaras es el ducto por donde vamos a ver cómo fluye el viento tan rápido. ¿Qué quiero decir? Si ustedes agarran una manguera con un boquete amplio y abren la llave, pues no va a salir muy fuerte el agua. Vamos a creer que el agua es el viento ahí en ese instante. Pero si yo a esa manguera le reduzco la boca por donde sale, entonces el agua va a tener más presión. Y si se le sigo cerrando el ducto, entonces el agua va a salir con mucha presión, mucha velocidad. ¿Qué sucede? Que en la manguera hagan de cuenta que son los canales isobáricos que estamos viendo aquí. Y esos canales isobáricos, entre más cerca estén, más rápido va a ir girando el viento. Vuelvo a repetir, es como si tuviéramos una manguera cerrándole cada vez más el orificio de salida, haciéndolo más chico para que el agua salga más rápido. Esta es la situación o la función que en un momento dado van a hacer estas isobaras que son tan cercas una de otra y que me provoca que el viento esté en circulación y que el viento esté con una fuerza bastante grande. Esta situación la podemos ver no nomás aquí, también la vemos muchas veces en lo que son los tornados. Hay que recordar que en un huracán los tornados también están presentes. Hay cumulonimbus en los cuales los podemos observar.
Aquí vemos aquí arriba también, ¿verdad? Las isobaras de una alta presión. Aquí tenemos la baja presión. Siempre hemos... ¿Cómo puede perder fuerza o terminar un huracán? Bueno, hay varias situaciones. Primero, para que un huracán pueda vivir y nacer, necesita energía. Y esa energía, volvemos a redecirla, la toma del océano, con las temperaturas de 27, 26 grados que se ven, y con el viento. Pero si en la altura existe cizallamiento, no va a evolucionar este fenómeno. Este fenómeno es probable que no nazca. ¿Por qué? Porque el cizallamiento del que estoy hablando, hay que recordar que son vientos muy fuertes, a veces en diferentes direcciones. Y si los vientos son fuertes y uno en una capa y en otra, y están constantemente rozándose y deshaciendo toda la nubosidad que está subiendo, pues nunca se me va a formar debido a que hay mucha cizalladura. Hay una carta, no la puse aquí, que nos manda el CAP, que es de cizalladura, y que a uno le indica dónde hay la cizalladura positiva y negativa, y nosotros podemos ir viendo donde van haciendo un huracán o pasa una onda tropical, ver esa carta que nos manda del CAP para ver si hay mucha cizalladura, saber que los huracanes no se van a formar. De hecho, en este momento, si ustedes ya han observado, en el Atlántico casi no ha habido huracanes. En el Atlántico está en este momento soplando bastante los vientos alisios y desgraciadamente no tengo aquí forma para mostrárselos, pero toda la arena del Sahara o del Sahara sopla y la lleva por todo el Atlántico. Parte de ella llega aquí a Brasil y a México, y bueno, eso viene a fertilizar las tierras. Pero esa misma arena, en conjunto con el cizallamiento, me provoca que no haya huracanes. Y como lo hemos estado observando, si ustedes se meten en algún de los fotosatélites que nos dan esas imágenes, van a encontrar que hay muchísima arena del Sahara en el Atlántico y que no nos está que nos estén viviendo estos fenómenos. Una vez que ya vimos esas dos formas, que es de las cuales no podría darnos esa lluvia, perdón, ese fenómeno. Hay otra. Si aquí nosotros vemos muchas veces que los huracanes, cuando entran a nivel de Baja California, empiezan a perder fuerza. Esa fuerza la empiezan a perder porque, y al estar muy frías, pues no tiene de dónde poder seguir alimentándose, por decir así, el huracán, y poder seguir creciendo o seguir evolucionando. Por lo tanto, al entrar a la península al oeste de la península de Baja California, pues en un momento dado, huracán va a desaparecer o va a quedar simplemente en una baja presión. La otra situación es cuando entra a tierra y vuelve a ser la misma situación, pues si no tiene de dónde obtener esa energía, pues entonces ese huracán empieza a disminuir. Y lo hace, todos los huracanes lo hacen disminuyendo y llegando a los estadios que tuvo antes. O sea, si yo era huracán, ahora me voy a convertir en tormenta tropical y después lo voy en depresión tropical y por último en una baja presión. Esa va a ser el paso para disolverse, como se formó y como a la hora de que se va a disipar, vuelve a pasar por esos estados. Son esas formas en las cuales podría en un momento dado disiparse un huracán. ¿Cómo es? Como saben que hay más huracanes en un lugar y en otro,
Bueno, si ustedes observan, este año habían dicho que iban a haber más huracanes en el Pacífico y menos en el Atlántico. En el Atlántico ya dijimos por qué iba a haber menos huracanes y además las temperaturas del agua no iban a estar tan altas. Sin embargo, se decía que en el Pacífico iba a haber más huracanes. ¿Por qué? Porque estaba presente el fenómeno del Niño. Aquí viene un nuevo integrante a decirnos o a dictarnos la pauta para este tipo de fenómenos. El fenómeno de cálida que se da en el Pacífico y esta corriente cálida es originada por la disminución de la velocidad de los vientos alisios. Cuando se disminuyen los vientos alisios, se empieza a, por decir algo, a encharcar el Pacífico. No hay mucho movimiento del agua y por lo tanto se empieza a calentar. En ese instante empiezan a hacer lo que es el fenómeno del Niño. Y cuando se calienta demasiado toda esa área, que es del Perú, toda esta área que está aquí abajo, estoy señalando, entonces en ese instante la situación océano-atmósfera, esa interacción que van a tener, el océano va a estar dando mucho más energía hacia la atmósfera, provocándome muchísimos cambios a nivel planetario. Y uno de esos cambios es que me dé más huracanes en el Pacífico. ¿Por qué? Porque entonces en el Pacífico, como está toda el agua caliente, van a nacer muchísimos más huracanes y probablemente hasta más fuertes. De hecho, este año no hubo tanto. Tenemos que revisar todavía el cizallamiento que pudo haber en esta región, porque se han formado, pero se han formado un poquito más afuera. Los huracanes, cuando se nos empiezan a formar, aquí es un nido de huracanes donde tenemos el istmo de Tehuantepec. Aquí es un nido de huracanes. Tenemos otro aquí en Campeche y obviamente los que nos llegan de aquí del Atlántico. Cuando los huracanes se me forman a menos de 200 millas de la costa, es un fenómeno que es probable que nos esté afectando y que entre a tierra. Bueno, eso lo he visto yo por estadística y algún libro creo que por ahí lo dice. No sé si quieran alguna pregunta todavía. No, ahí vamos bien, gracias. Seguimos. Bueno, también les presentan aquí una estructura de lo que es el huracán. Vemos el centro, vemos los niveles del viento, cómo gira, y obviamente pues, presenta el ojo del huracán, donde tenemos una alta presión, ahí los vientos están bajando y no nos forma ninguna nubosidad. A veces, por decir algo, el ojo del huracán podría tener entre 24 y 40 kilómetros. A veces la dimensión de los huracanes pueden tener entre 500 a 900 kilómetros. Claro, todas estas medidas pueden fluctuar dependiendo el autor con quien están ustedes leyendo y aprendiendo. No hay una situación que diga exactamente esto debe ser. Hay muchas partes donde se nos forman los huracanes. Vamos a regresarnos un poquito. Los centros meteorológicos especializados, donde son los únicos que están, que son los oficiales para poder dar las especificaciones de lo que está sucediendo. Aquí con nosotros Miami es un centro que nos da tanto para el Golfo de México y el Atlántico, tanto como para el Pacífico. Este centro de Miami es el único autorizado. Si me puedo meter un poquito más en ello, podríamos hablar de que pues muchos de los modelos matemáticos que tienen, algunos son de Washington y de algunas universidades, pero al final de con quién esté trabajando el Centro Miami, al final ellos son los que deciden si ya lo damos como depresión tropical, si ya lo damos como huracán, clase 1, clase 2, ellos son los que van a decir. Igual hacia Australia, aquí tenemos otros 2 centros, también tenemos los de Asia,
Y todos ellos van a estar emitiendo independientes. Son los únicos que pueden en Nueva Delhi, en Tokio y en Australia, independientemente de nosotros. Ahora, ¿cómo voy a seguir o a ver un huracán? Bueno, nosotros lo podemos ahí observar. Vemos, esta imagen está muy bonita porque vean cuántos organismos ciclónicos tenemos. Y prácticamente toda la atmósfera está conectada. Si pusiéramos aquí un fotosatélite de vapor de agua, veríamos que todo está conectado. Muchas veces los huracanes, hablamos un poquito de frentes fríos cuando se van moviendo. Si ustedes pueden ver un frente frío y lo van siguiendo, al final del frente nace en una baja presión. Y al final del frente frío vuelven a tener una baja presión. Por eso muchas veces cuando pasa al Atlántico un frente frío, se conecta con un huracán y lo va a llevar. ¿Qué diferencia hay? Hablamos que tenemos huracanes tropicales, pero a veces se pasan los huracanes tropicales a ser huracanes, ciclones extratropicales. Vamos a entender que los ciclones tropicales obviamente se dan aquí en el trópico hasta los 30 grados. Pasando los 30 grados, bueno, pues va a cambiar su condición y estaremos hablando de un ciclón extratropical. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es su formación. Como ya lo vimos, el ciclón tropical exclusivamente se está generado por puro vapor de agua, pura energía que se recoge en el Ecuador, y esa es su formación, un núcleo cálido. Sin embargo, el ciclón extratropical tiene un núcleo frío. ¿Por qué? Porque lo está componiendo también, está compuesto, perdón, con el frente frío, o a veces nacen en frentes ocluidos y se dan en familias. Si ustedes observan aquí arriba, tenemos una tormenta invernal, podemos llamar aquí está la baja. Aquí vamos viendo cómo viene recorriendo la coma, como si fuera el frente frío, no es como si es el frente frío. Y si ustedes lo observan, tiene la misma similitud que lo que tiene el huracán Jorge. También está en una baja y también tiene una especie de coma. Y si vemos los demás, también vamos a ver la misma situación. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que esto es una baja y que cuando sale aquí al océano se va a convertir en un ciclón extratropical. También con vientos fuertes, nada más que hace diferencia, ahí vamos a tener muchas otras circunstancias, que esos ya son fenómenos arriba de los 30 grados. El de nosotros, que es el tropical, puede que cambie un huracán tropical, que cuando se interne más allá de los 30 grados, como aquí está haciendo va a perder su núcleo cálido y probablemente continúe con un núcleo frío y después lo veamos como un ciclón extratropical. Aquí volvemos a ver cómo se van moviendo de este a oeste, pero este no, este subió. Esto quiere decir que debió haber encontrado en esta parte de aquí una baja presión y aquí probablemente haya sido esta que tenemos. Por lo tanto, sortió la alta presión que tenemos aquí y entró por este camino, metiéndose un poco más allá de los 30 grados. Muchas veces es importante cuando vemos nosotros nuestros ciclones, estamos haciendo el seguimiento, precisamente ver dónde están las líneas de baja presión. Déjenme ver si puse alguna línea de baja presión aquí. No tengo ninguna. Pero bueno, es como si fuera una vaguada, una línea de baja presión, y es donde ellos van a ir encontrando su camino. Pueden darse varios, 3, 4, 5, sí se pueden dar, puesto que aquí los estamos nosotros observando. Vean cómo está la zona intertropical de convergencia. Esto que tengo yo aquí señalando es la zona intertropical de convergencia. ¿Cómo está?
tan arriba en esta época de los huracanes, está aquí, entra aquí con nosotros frente a lo que es el Golfo de Tehuantepec y baja hacia lo que es parte de Venezuela y al norte de Brasil. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ahí vamos, gracias. Ok, continuamos. ¿Qué tan fuertes son los huracanes y qué consecuencias nos traen? Bueno, los huracanes, todos siempre hablan de los vientos muy fuertes, siempre hablan de la lluvia copiosa, inundaciones y todo. Bueno, lo más fuerte, lo que cobra muchísimas más vidas es la marejada ciclónica. La marejada ciclónica no es otra cosa más que todo el agua que va aventando los vientos cuando están en el mar. Y como se vayan acercando a la costa, esos vientos mismos van a aventar toda esa agua que soplando que entre hacia lo que es tierra. Es muy peligroso porque cuando entra la marea ciclónica, en algunas partes puede entrar a 2 metros, pero en muchas partes puede llegar hasta los 9 metros y entrar varios kilómetros el mar dentro de tierra. Y esa situación es lo que más vidas han cobrado. Han habido ocasiones que hasta estamos hablando de miles de 50,000 vidas perdidas por una marejada que haya entrado en alguna isla, en alguna parte cercana a la costa que esté muy abajo. Bangladesh es una parte que zona costera está muy abajo y cuando entran las marejadas, pues bueno, hacen un barredero bastante de seres vivos. Entonces, lo más importante de aquí es la marejada. Siempre que estén ustedes en un aeropuerto donde existe la posibilidad, bueno, creo que en nuestra república tenemos 2 cuencas, la cuenca del Pacífico y la hacia el Atlántico, y en los 2 nos llegan los huracanes. Cuando estén en esos tipos de aeropuertos, tienen que estar ustedes muy al pendiente de la marejada ciclónica. Por otro lado, tenemos también la precipitación con inundaciones. Hay que recordar que muchas veces estos fenómenos se semiestacionan en determinados lugares. Yo me acuerdo hace unos 5 años, cuál era una tormenta tropical que estuvo frente a las costas de Guerrero y estuvo metiendo agua, pero no era un huracán, era una tormenta tropical. Sin embargo, fue tanta la lluvia que entró que hubo deslaves. Generalmente, cuando tenemos un huracán cerca de nosotros, lo que primero ya sabemos, la marejada ciclónica. Las olas van a estar constantemente de 2 o 3 metros. Vamos a tener las inundaciones y los vientos van a ser muy fuertes, demasiado fuertes. Se han observado algunas láminas que quedan incrustadas de la velocidad que llevan láminas incrustadas en los árboles. Entonces imaginen lo que le puede hacer todos sus pequeños destrozos a la gente. Lo más importante aquí, cuando se emiten las alertas que son 48 horas antes para que la gente empiece a evacuar, muchas veces dicen, bueno, el huracán, dicen que va a entrar aquí y muchas veces no entra. La gente, obviamente, dice, no, pues yo me quedo, porque el meteorólogo dice, va a entrar por este lado y entra por otro. Bueno, efectivamente sí, pero lo que no entienden todos, y nosotros también en el aeropuerto, que todas estas informaciones que nos manda el meteorólogo es para prevenir, porque en realidad todavía no tenemos la certeza de ver el futuro, porque si veamos el futuro, pues imagínense qué fácil sería hacer el pronóstico. No, intervienen muchas circunstancias en el cual no pueden hacer todavía un modelaje exacto. Todos ustedes han oído hablar de los modelos matemáticos. Y los modelos matemáticos tratan de simular
hacia dónde va a caminar un huracán. Pero en un modelo matemático es muy difícil meter tantas variables que la computadora no alcanza a poder asimilar para podernos hacer un pronóstico. ¿Cómo son esas variables? Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes estuvieran en un cuarto y alguien estuviera fumando, tuviera una ventana, una puerta y un ventilador, gente, y la gente, todos cerradas las ventanas, si la persona soplara, fumara y exhalara el humo, y lo observan las que están adentro y la ven que va de dirección de esa persona, vamos a poner hacia la puerta, todas las veces que exhale humo, yo le puedo preguntar a las personas que están presentes, ¿cuál es tu pronóstico? Y la persona va a caminar hacia la puerta, el humo. Pero ¿qué pasa si de repente vuelvo a preguntar y de repente abren la ventana? Esa variable no la teníamos contemplada. Entonces, el humo no va a ir hacia esa dirección. Si volvemos a cerrar la ventana y le vuelvo a preguntar a la persona, me va a decir, bueno, si abre la ventana se va a mover para acá, pero si no hacia la puerta. Pero si ahora la variable puerta se abre, me va a venir abajo todo el pronóstico. Eso es lo mismo que hacen con los modelos matemáticos para los huracanes. Son muchas variables que no pueden todas meterlas en una computadora para darnos un seguimiento. Pero lo que sí podemos hacer y observar nosotros es ver hacia dónde va a caminar, por dónde va a entrar, aunque no tengamos la exactitud. ¿Alguna pregunta? No, bastante bien, gracias. Muy bien. Ok. Entonces, obviamente que los huracanes, antes de entrar más adelante, hay diferentes tipos de huracanes. Bueno, ya vimos los 5 tipos de intensidad, ¿no? Categoría 1, categoría 2, categoría 3, 5, destruye todo. Pero, ¿sabían ustedes que había huracanes en el Mediterráneo? Y eso se llaman medicanes. Así es como el nombre que les pusieron. Los huracanes en el Mediterráneo se llaman medicanes. Así como los huracanes cuando salen en Australia se les llama Willy Willy, o así como se les dice tifón allá en Asia. Bueno, en el Mediterráneo son los medicanes, que no son tan grandes como lo que nosotros experimentamos, son unos huracanes muy pequeños, ¿verdad? Los que vemos ahí. Hay huracanes Jotiguara que nacen con 2 núcleos, y como ello hay diferentes tipos de situaciones que se dan en lo que corresponde a la atmósfera. Bueno, ¿cuánto puede durar un huracán? Bueno, estando el huracán en agua, probablemente pueda durar más de 2 semanas, transportando toda esa energía de un área hacia otra área del planeta para que se equilibre la temperatura. Y bueno, aquí podemos también decidir que un huracán se puede formar con la presión de menos de 1000 milivarios. Entre 1000 milivarios a menos es como nosotros podemos ver un huracán. Estoy hablando de los ciclones tropicales, porque si hablo de los ciclones extratropicales, entonces estaremos diciendo que están en 1013 milivarios o un poco más. Recuerden que es muy diferente estos dos. No sé si quieran hacer alguna pregunta. Hablé de varioclinicidad. Espero que me hayan entendido un poco. Miren, aquí tenemos aquí un tornado. Habíamos dicho que dentro de los huracanes se da el tornado. Aquí vemos también las inundaciones. Vean hasta dónde entró la marejada ciclónica de agua en esta ciudad. A veces se encuentran hasta en
En las ciudades que están un poquito más alejadas, o sea, que son grandes, cerca de los puertos, barcos dentro en el centro de la ciudad. Entonces, la marejada ciclónica es muy difícil, muy peligrosa. Cuando la ven y voltean a verla hacia la playa, la ven como si fuera, cuando viene del mar, como si fuera una niebla. Sin embargo, es la ola que va entrando en las playas. Ahí vemos la destrucción, ahí vemos barcos incluso dentro de la ciudad, áreas totalmente caídas. Vemos los modelos matemáticos que ya hablamos ahorita. Este modelo es de Miami y nos indica en cada evento cómo va a entrar el huracán. Aquí lo estamos viendo y nos dice que cuando entre nos va a indicar que es una tormenta tropical y luego baja a depresión. ¿Por qué baja a depresión? Hay que recordar que vimos que va entrando a los diferentes estadios y cómo se formó. Pero se formó como baja, luego una perturbación tropical, depresión, tormenta tropical, huracán, después viene hacia atrás de nuevo haciendo lo mismo. No sé si deciden preguntar algo. Traté de llevar lo más posible el diseño que me había presentado la persona que hizo esto, y lo único que hice fue agregar un poco más de vistosidad para que lo pudieran ustedes dar. ¿Alguna pregunta? No, todo estuvo bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces, yo creo que damos concluido. Okay. O si quieren preguntar alguna otra cosa más si quieren hablamos de lluvia congelada. Yo sí no alcancé a escuchar cómo le llamaban a los huracanes en el Mediterráneo. Medicanes. Medicanes. De Mediterráneo. ¿Mandé? Medicanes conecta. Medicanes con C, o sea, Mar, Eco, Delta, India, Charlie, Alfa, Néctar, Eco, Sierra. Medicanes. Ya lo tengo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que ustedes quisieran saber o algo de acerca del, no sé, del niño con los huracanes? ¿O se quedó todo bien? Todo pues bien. Al parecer sí, todo bien. Nada más que sí quisiera saber en dado caso de que saliera alguna duda más adelante, ¿podemos contactarlo o cómo podemos contactarlo? Claro que sí, yo ahorita voy a hablar aquí con toda la información. Voy a dejar mi número de teléfono, me pueden hablar, hay mucha gente que me habla. Pueden preguntarme, puedo mandarles información si quieren también, que no sea con tanta, ¿cómo se llama? Paja, y que ustedes entren directamente a lo que necesitan. ¿Vale? Acuérdense que se les va... Casi no es mucho. ¿Alguien me lo quiere puentear ahí? Para que puedan hacer llegar sus dudas. Podemos... si quieren, les envío algo de información para que ustedes refuercen lo que están viendo ahorita, porque apliqué una palabra que no debía haber aplicado aquí, que es baroclínico o barotrópico. Son palabras que ya serían un poquito más elevadas dentro de meteorología, pero a veces se tienen que dar y enseñar al personal porque son cosas nuevas, no repetir siempre lo mismo, ver por qué muchos de los autores dicen, es que este huracán o este frente frío es baroclínico o es barotrópico. Si quieren, después les hago llegar también esas definiciones o quieren ahorita también lo podemos ver. Víctor, ¿me escuchas? No escucho. A ver, ahí.
Héctor, pregunta Jaral Molina que si puedes hablar de la diferencia entre alerta y advertencia de huracanes. Bueno, sí. Hay que recordar que la alerta ya es cuando ya debe de salir la gente. Ya no debe de estar a 48 horas, debe de empezar a retirarse. La advertencia está avisando que hay en la zona un fenómeno ciclónico y que deben de estar atentos. Pero cuando ya llega la alerta, ¿saben qué? Vámonos, en 48 horas tienen que empezar a tomar sus precauciones para salir del lugar porque es inminente que vaya a llegar el huracán. Gracias. ¿Sí? Sí, dice que sí, que está bien así, gracias. Ok, ¿algo más? No sé si ya no hay otra. Recuerden que cuando les pregunten qué lado es más peligroso del huracán, es el lado derecho. Y dicen, ¿cómo voy a saber cuál es el lado derecho? Hacia donde se está moviendo el huracán, lo parto a la mitad y digo, este es el lado derecho. Principalmente el lado derecho. Sí, eso lo dijo hace rato. Y probablemente les puedan dar hay algunos huracanes que son totalmente simétricos, otros que tienen mucha fuerza, otros que tienen menos. No se compliquen la vida porque entonces tendrían que dar toda una exposición. El huracán, como se los acabo de exponer, eso es como lo tienen que dar. A menos que tengan una duda muy grande y si ustedes quieren, le pueden decir a la persona, espérenme, le traigo después la respuesta y con todo gusto yo se las hago llegar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Gracias, muy amable. Les comento a todos Que tengan buena tarde. les comento que Igual, hasta este momento Gracias a ustedes. les mandó. Gracias. Gracias. ¿Escuchan?